Muy buenas tardes, hombres de valor de esta plataforma. Un saludo a cada uno de ustedes que está dándose cita en esta instancia, en este momento, a través de esta iglesia virtual. Y para poder introducirnos en el capítulo 3 del libro de Hebreos, invitamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das la posibilidad en este día sábado de tarde de poder hacer un repaso a la lección del capítulo 3 del libro de la epístola a los Hebreos. Bendícenos, Señor, con el Espíritu Santo, con el bálsamo, ayúdanos a entender y a vivir lo que estamos leyendo. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Hebreos, continuando nosotros con el estudio y la secuencia que estábamos sosteniendo, vamos a leer el verso 3 en adelante. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes de llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio a lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos de la esperanza. Todo lo que hemos venido diciendo en el Antiguo y Nuevo Testamento es lo que ahora se está resumiendo en gran manera en el capítulo 3, capítulo 1 en adelante del libro de Hebreos, y especialmente el día de hoy, el capítulo 3 del libro de Hebreos. Creo que la Biblia es muy clara para poder conectar las enseñanzas del Evangelio. El verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué hace hincapié Pablo en que sean entendidas las cosas? Porque todo lo que se hizo por más de 1500 años en el santuario terrenal, un santuario físico antes de Cristo, más lo que se hizo post-diluvio y antes del diluvio, que según los historiadores, según los catedráticos, suman casi 2000 años entre el diluvio y la creación, la expulsión de Adán del Edén, y luego casi 2000 años entre el diluvio, postdiluvio, y la aparición de Jesucristo. Entonces, por eso se habla de una cronología de casi 4000 años alrededor, y 2000 años aproximadamente es lo que estamos nosotros trascendiendo en nuestra cronología, en nuestra medición de tiempo. Y durante el tiempo que Adán y Eva fueron expulsados, tenían que ejercitar la fe a través de la acción. Y hemos dicho una y otra vez que nosotros somos salvos por gracia. Muchas veces, cuando las personas citan que la gracia corresponde al Nuevo Testamento, y que al Nuevo Testamento corresponde la fe, y que antes del Nuevo Testamento eran las obras, era la ley, creo que son conjeturas, son deducciones que no son teológicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos, y vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Hebreos, en todo momento, la Biblia, no nosotros, no yo, la Biblia dice: creyó por la fe Noé. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Rahab, la ramera, escondió a los espías. Por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos sin conocer a dónde iba. Entonces, ¿cómo obraba la salvación? A través de un sacrificio. ¿Pero qué es lo que era el sacrificio? El sacrificio era el resultado de una fe por una instrucción dada por Dios. Nunca el hombre le entregó al otro hombre instrucciones para que sea salvo. Y eso es un tema, es un temazo.
porque siempre fue Dios quien tomó la iniciativa de entregar las directrices al hombre de qué manera el hombre se va a salvar. Si usted me dice que el hombre antes de la cruz de Cristo se salvaba y esa forma de salvarse era mala, yo creo que usted me está pintando un Dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y me está diciendo que Dios no es como dice la palabra, dice yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Yo, Jehová, yo no cambio. Me está cambiando los textos que dicen que Jehová dijo, yo no soy como el hombre para arrepentirme. Aun cuando la Biblia pueda entregar expresiones adaptadas al lenguaje humano, pero Dios no puede arrepentirse. Por eso el Génesis, después de la creación, termina el verso diciendo, y vio Dios que era bueno. Y Dios fundó las plantas y los peces y los animales del mar, y vio Dios que era bueno. Cuando terminó la creación del hombre, ¿qué expresión literaria es utilizada en el Antiguo Testamento? Y vio Dios que era bueno. Y si la Biblia dice que Dios vio que era bueno, es porque era bueno, y porque Dios lo dice, porque la boca de Dios lo ha dicho. No es el evangelista, no es el escatólogo que sale con la nueva tendencia teológica del tiempo moderno. Ellos pueden decir lo que quieran. Ellos pueden aseverar y saltar y decir que les entra el Espíritu por todos lados y que le mostró que eso es así. Pero nosotros tenemos la regla de fe segura y práctica, que es la Escritura. Y la Escritura dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era necesario hacer un sacrificio para prefigurar, para mostrar que vendría un Salvador, que vendría una simiente, que el verdadero Cordero vendría a morir. Entonces, por lo tanto, durante esos casi 4000 años, antes que viniese el Cordero a morir, la forma de salvarse era esa. Porque si usted dice que no era buena la manera, y que era mala, que no bastaba, que no era suficiente, usted me está diciendo que Dios se equivocó primero. Dios entregó mal las instrucciones. Segundo, aquellas personas que obedecieron por fe como Dios se lo estipuló, entonces están perdidas porque era malo. Era la ley y no era la gracia. Y para que ellos pudiesen obedecer, tenían que ejercer fe. Y ese don del cual Dios le estaba hablando, que vendría una simiente, era por gracia. A ellos no les costaba comprar la fe, ellos no necesitaban comprar la fe, ellos tenían que creer. Recuerde que el que era pobre podía ofrecer un palomino, y el que era más pobre podría ofrecer una torta de harina, o un pan de harina, lo moldeaba y lo entregaba allí en ofrenda y Dios lo aceptaba. Entonces Dios se adaptaba al bolsillo suyo. Dios se adaptó siempre, porque Dios conoce las realidades. Dios conoce tu realidad y conoce mi realidad. Sabe cuáles son los dones que yo tengo, los que Él me ha entregado. Y sabe qué es lo que yo voy a poner a servicio de Él, porque Él es Dios. Y el que no sabe soy yo. Yo puedo prometer hoy día una cosa y digo, soy hijo de Dios, soy cristiano. Pero ¿y mañana? ¿Conozco yo el día de mañana? Yo no lo conozco. Pero Dios sí lo conoce. Entonces, los sacrificios de los cuales Dios estaba hablando eran verdaderos, eran fidedignos. Y para hacer los sacrificios había que ejercer fe. Creyó Abraham por fe y tuvo que ahora poner en ejercicio la fe. Es decir, la gracia sola, sin la fe, no sirve. Tienen que ir acompañada. Es como un motor de un vehículo. Tiene el motor, pero necesita las ruedas. Entonces, yo tengo fe, claro, pero tengo que la fe ponerla en práctica. Y si yo digo que tengo fe y no pongo en práctica lo que creo, la Biblia dice que esa fe es vana y nosotros llamamos esa es presunción. Eso no es fe, esa es presunción. Usted tiene un conocimiento vago de Dios y luego dice, no, pero eso es presunción. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por creer. Pero el creer indica acción, indica ejecutar la acción. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 19, y que me gustaría siempre ir repasando estas materias, porque al introducirnos al libro de Hebreo, no debieran quedarnos interrogantes, pero yo sé que hay interrogantes, hay gente que interpela, hay pastores que me llaman y me dicen, pastor, pero usted está predicando antes de la ley, pues pastor, y dale con el tema de la ley. Entonces, mire, yo creo que mucha gente no entiende lo que está estudiando, lo que está leyendo, y nosotros necesitamos recurrir a la fuente de la salvación. Ahora sí,
Me permito aquí. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tienes tú fe? ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces, dice la Biblia. Los demonios también creen. ¿Y qué cosa? ¿Qué dice el texto? Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, ¿los demonios saben que Dios existe? Sí saben. Entonces, de alguna manera, los demonios también tienen fe. Porque saben que hay un Dios que es poderoso. ¿Los demonios conocían a Jesucristo? Sí, sí lo conocían. ¿Pero se van a salvar los demonios? No. Porque la fe que ellos tienen es una fe ciega. Ellos tienen una evidencia de que Dios existe, pero ponen en ejercicio la fe en esa evidencia como Dios lo estipula. No, porque el primer requisito para agradar a Dios es servir a Dios. Y los demonios no sirven a Dios, sirven a su amo Satanás. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? ¿Cuántas personas dicen yo tengo fe y hablo en lenguas? Yo tengo fe, por eso danzo. ¿Y a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve que usted se pegue una danza entera en la noche? ¿Para que usted le muestre a otro que tiene el Espíritu Santo? ¿A quién beneficia? Sigamos leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué le sirve decirle a usted hermano si no es capaz de darle un vaso de agua? Si ese hermano a lo mejor necesita picarle leña, si ese hermano necesita que usted le comparta quizás, no sé, un kilo de pan, y usted teniendo 2 kilos le dice, no, ¿sabes qué? Después me va a faltar. Segundo punto, dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, cuando nosotros creemos y tenemos fe, tenemos que ejercer la fe. Y tiene que haber frutos de la fe. Y los frutos, dice en Gálatas, son gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Hay una lista de los frutos de la fe. Porque la Biblia lo está estipulando, hermano. Si el problema vamos a tener siempre con cualquier tipo de teología o iglesia escuelas de teología, universidades de teología, es porque simplemente a veces nosotros queremos ejercer la fe como a nosotros nos parece que debiera ser. Yo creo que esto es así, pero el fundamento está aquí. Este es el fundamento. No importa que se enoje, no importa que queden 20 pastores, de 20 quede uno, pero que ese uno quede por la Escritura. Total, no quedó solo, porque él creía como Dios le dijo que tenía que creer. Y el resto, dice la Biblia, fueron consumidos por el diluvio. Entonces, la fe también requiere un halo de humildad. Y verso siguiente, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, esta problemática la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, donde el Señor nos va a arrojar un sinfín de elementos que nosotros podemos, al unirnos, vamos a poder decir ahora, esto es lo que el Señor quiere, esta es la razón por la cual se escribió el libro de Hebreos. Entonces, en el libro de Hebreos presenta, en el capítulo 3, dice que se instituyó un sacerdocio que iba a representar al verdadero sacerdote. ¿Y cómo es posible que el sacerdote, sumo sacerdote, no solamente era Moisés, o sea, era Aarón, sino que acá Jesús iba a cumplir el papel no solamente de sacerdote y sumo sacerdote, sino que también Él es la víctima, Él es el Cordero. Es decir, lo que está diciendo la Escritura en el libro de Hebreos, que se está enseñando con una maqueta por más de casi 4.000 años, lo que iba a ocurrir y que ese sacerdocio iba a continuar allí en los cielos. No se termina con la muerte de Cristo, la intercesión de Cristo, porque Cristo se fue al cielo a interceder.
a trabajar. Él es nuestro sumo sacerdote, pero también aparece como nuestro abogado y también aparece como nuestro juez. Entonces, todas esas directrices, todas esas enseñanzas, todos esos detalles los vamos a ir viendo a través del libro de Hebreo. Termino diciendo que el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Dios instituyó a Moisés, instituyó a Aarón, le dio directrices con el santuario portátil visible, que era la representación de lo que iba a ocurrir en los cielos una vez que Cristo ascienda allá en los cielos. Vamos a continuar con este tema, lamentablemente por causa, ¿no es cierto?, externa, tenemos que cortar acá, pero continuamos, si Dios quiere, haremos lo posible por continuar el día de mañana. Dios les bendiga.